civilizaciones. Pásalo, por favor. Como punto número 1 tenemos antecedentes. Mirada en la historia de las civilizaciones. Relatos basados en las manifestaciones arqueológicas y antropológicas evidencian que los Homo sapiens vivían en una comunidad de 6 a 12 familias, que ellos sobrevivían de la caza y del reclutamiento de los alimentos. En ese entonces no existía el asentamiento fijo de los humanos. Fue entonces que el mayor logro para nosotros los humanos fue cuando el hombre empezó a cultivar la tierra, cuando cultivó la tierra, después también a los animales, digamos, ¿cómo se diría esto? A los animales Doméstico. Eso, domesticó, a los animales domesticó, y fue un cambio grande. Fue entonces de que el arquitecto de Teherán, un arquitecto que se especializa en el urbanismo, dijo que se asentaron de 200 a 500 personas en, formando aldeas, cosa que estas se fueron expandiendo y se expandieron en Asia Menor, en China, Australia, así cuenca del Mediterráneo, a muchos lugares, cosa que esto hizo que hubiera mayor población, mayor habitantes, y fue así entonces que surgieron ya las ciudades, como conocemos hoy en día, con nuevas estructuras sociales. Esto pasó más o menos alrededor de los años 7000 a 9000 años atrás. En esos tiempos lejanos, las ciudades servían como almacenamiento, también como de intercambio, también servían como eventos políticos, religiosos y burocráticos. Las primeras ciudades en surgir llegarían a ser las del Valle del Tigris, el Éufrates, la del Nilo. También en el año 3500 antes de Cristo también surgieron en China y en el Oriente Mediterráneo. Pero es a lo largo del primer milenio, antes de Cristo, cuando se produce el florecimiento de la urbanización en las cuencas del Mediterráneo, que primero fueron en los griegos y más tarde en los romanos. En los griegos eran los primeros urbanistas que tuvieron un diseño genérico aplicable en todas sus ciudades. Y su manera su diseño era un trazado, un trazado en las calles de manera cuadriculada, más o menos. Estas más o menos fueron inspiradas probablemente por la Babilonia, que su geometría, su geometría era cuadrada, pero era bien trazada. Y más tarde pasaron ya a lo que es la Roma, donde fue un imperio eficaz, pero también crearon ciudades en medidas que iban avanzando en puntos que tenían que apoyarse para su dominio militar, así como para sus estructuras políticas y para y administrativas, donde estas fundaron ciudades y milicias donde se expandieron al norte de África y también a Europa. Eso sería en el tema de antecedentes, ingeniero. Mi compañero va a continuar. Gracias. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Comienzo? Sí. Ya. Yo voy a hablar sobre el marco conceptual.
Pero antes de entrar sobre el marco conceptual, hablaremos qué es ciudad y civilización. La ciudad es una población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales. La civilización, conjunto de costumbres, ideas, creencias, culturas y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Bueno, entrando sobre las civilizaciones griegas, se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo, territorio actual de Grecia y Turquía, cerca del año 2100 a.C. Los aqueneos invadían y sometieron a los cretenses, en que estaba en esa civilización, un pueblo que originario de esa isla. Así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, la primera civilización europea que se instaló en las islas griegas. Se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, en la geografía de Grecia influyó de una manera significativa. ¿Por qué? Ya que las montañas cubrían en la antigua Grecia un 80% dificultó, hizo una insuficiencia en el desarrollo de la agricultura. Esta característica del terreno forzaba a los antiguos griegos colonizar varias islas vecinas y convirtiéndose en hábiles marinos y comerciantes. Bueno, tenemos unas dos civilizaciones, tenemos la Atenas y la Esparta. Atenas nos ofrece uno de los primeros ejemplos de ciudad-estado en el mundo antiguo. Hubo otros factores que contribuyeron, como el hecho de los bancos centrales que fueron inventados por los antiguos griegos. También tenemos ahora lo que es la civilización de Esparta. Esta fue una ciudad-estado más grande de la antigua Grecia. Rival de Atenas. Esparta logró su gran fama por poder militar y su valentía. Es un ejército que era pequeño, la única fuerza profesional en Grecia. En Esparta, cada varón adulto era un soldado que se concedía a una granja dirigida por un esclavo. Bueno, ahora hablaremos sobre las civilizaciones de Roma. Surgió en el año 753 a.C. Se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que, lo que justifica su incesante actividad bélica. Logró convertirse en una potencia por su capacidad estratégica de armar o establecer alianzas. Roma incorporó un sistema político y les otorgó una ciudadanía romana, lo cual fue un resultado de las influencias de estrucos y de los griegos. En los estrucos adoptaron, por ejemplo, la rutina de seguir la hora fundando una ciudad. Los estrucos iniciaban un toro y una vaca y estaban en un surco, que formaban un círculo que rodeaba una colina. Ellos escogieron ese lugar donde se asentarían como una ciudad. Los griegos y los romanos tomaron sobre todo los trazados ortogonales de las calles que se quedaban reflejando en algunas ciudades, sobre todo en los campamentos militares. Bueno, ahora hablamos sobre la civilizaciones medieval. Esto fue en el tema del comercio, se constituía en factores clave para definir una ciudad y la infraestructura de transporte basada en el desarrollo, pero para ello tuvieron que crear y destruir en ciudades forestal, como vemos, ciudad de intercambio y ciudad iglesia. ¿Qué significaban estas ciudades? La ciudad fortaleza, como su nombre lo dice, formada alrededor de un castillo para defender o dominar un determinado territorio. La ciudad de intercambio era como un comercio, ciudades levantadas alrededor de un mercado. En la ciudad de iglesia, ciudades de desarrollo alrededor de un monasterio. Bueno, hablamos ahorita sobre la sociedad renacentista. Es un cambio de la forma de ver la vida, no solo en el arte, sino en lo económico, en lo social. Se creó una muralla para eliminar el oscurantismo medieval formado casi toda en la Edad Media, lo cual dio nacimiento a un predio más humanista, como por decir los principios de urbanismo, avenidas anchas y calles rectas para facilitar la circulación de los carruajes, la urbanización de nuevas áreas de retícula, el uso de las plazas, la integración de edificios con fachadas uniformes y la suspendización de toda inversión urbana a la implementación de imágenes en perspectiva. Eso sería, ingeniero. Ya, gracias, Jorge Armando.
Ya. Yo le voy a hablar acerca de las problemáticas en las ciudades, en las civilizaciones. Como primer problema, tenemos la falta de avance tecnológico. Esto más que todo, recordemos que estamos hablando de la época preindustrial. Se nos viene lo que es la iglesia, que la iglesia en ese entonces no dejaba que los grandes pensadores o filósofos progresaran acerca del conocimiento. Y cualquiera que piense o que tenga ideas un poco innovadoras se lo tachaba de herejes. Y es por ello que grandes pensadores preferían no dar a conocer sus grandes ideales. Sociedad de monarca. Es también conocido, ya han hablado mis compañeros, que estas ciudades preindustriales eran en su mayoría rodeadas de muros y que en el centro o en una cierta parte se encontraba el castillo donde vivían los monarcas o los líderes. Y ellos simplemente se centraban en ellos. No les importaba lo que era el pueblo o la población que ellos gobernaban. Es por ello que alrededor de, o en las periferias de estos muros de las ciudades, la población vivía en un estado no digno y es un problema a resolver. Oscurantismo medieval va de la mano de la iglesia porque dijimos que no permitían el poder expresar sus pensamientos de los filósofos y pensadores, lo que se llama iluminar mente, y es por ello que esta época se llama oscurantismo, porque no permitían la iluminación de la mente al igual que de la población. Recordemos que un cierto grupo era privilegiado a recibir la educación primaria, secundaria, etc. Como cuarto punto tenemos falta de control total del territorio. En esta época era común vivir en un estado de guerra entre ciudades y poblaciones. Es por ello que los grandes monarcas sacrificaban sus tropas y lo único que tenían, lo único que invertían era para la guerra. Invadían ciudades y diferentes civilizaciones y luego de controlar esas ciudades, no se, solo se podría decir que lo controlaban hasta cierto punto. Ellos no viajaban hasta ahí para averiguar en qué estado se encontraba y esa ciudad que era conquistada vivía en un estado fatal porque más que todos los guerreros que iban a conquistar eran los que eran dueños de esas ciudades y a los pobladores que vivían en ese entonces eran esclavos y esa ciudad era todo un desorden y al final terminaba siendo conquistada por otra ciudad y vivían así por largo tiempo. Desechos contaminantes, como quinto punto de la problemática. Sabemos que es una época antigua y en ese entonces cada vecino, cada familia tenía en su patio cavado un pozo. Este pozo simplemente era un hueco en la tierra donde ahí desechaban todo tipo de comida, de carne de mal estado, animales muertos, etc. Y esto, al llenarse, simplemente lo tapaban con tierra y construían otro pozo a su lado. Esto, si nos ponemos a pensar en una calle donde viven 20 personas y esto a su vez multiplicado por 10 que serían en un barrio, se vuelve una catástrofe. Porque también estos pozos, como no eran impermeables ni nada, filtraban ese fluido que se podría decir contaminado y a su vez contaminaba, como sabemos, el agua potable que se encuentra debajo de la tierra y esta agua potable ya no se podía consumir. Como último punto en la problemática tenemos la sobredensificación de las ciudades. Como ya mencioné o ya mencionaron mis compañeros, las ciudades estaban cubiertas por muros y estos muros no permitían el expandirse, como lo es hoy en día, se podría decir el 100% de las ciudades que sí se pueden expandir. Quiero hacer mención a lo que pusieron el anterior tema, que era es algo parecido al plan de Chin, que ocurrió en Santa Cruz, que querían prácticamente amurallar la ciudad, pero con jardines. Eso se hacía, pero con muros. Y estos jardines simplemente, en el plan de Chin, el plan se cambió y se cancelaron lo que es los jardines, pero ahí en lo que era en la época preindustrial, no podían agarrar y destruir los muros y volver a levantar en cualquier momento. Simplemente se quedaban ahí
y lo que eran las partes periféricas que vivían cerca de los muros, e inclusive algunos pobladores tenían que vivir fuera de las ciudades y ser expuestos a lo que eran las guerras de aquellos días, era todo un problema en sí. Esa sería mi exposición, ingeniero. Muy bien. Y aún otros más graves de las antiguas generaciones. Ahora les quiero hablar sobre la falta del avance tecnológico. Fue menguando, disminuyendo esto por las creencias religiosas que centralizaban todas las ideas hacia Dios, con el lema, prohibido pensar que ya todo está escrito, lo cual que con el sistema de la Santa Inquisición, los pensantes estaban atemorizados y no se veían ver nacer sus ideales. La Iglesia fue la única potencia que conservó una estructura administrativa, una tradición intelectual y el dogma religioso como imagen de la gran civilización antigua. En la antigüedad la Iglesia era lo mayor, lo más alto que podía haber, y ellos, cuando no estaban de acuerdo con algo, simplemente buscaban la forma de eliminarlo. Ellos tenían el control absoluto en la antigüedad. Ahora les quiero hablar sobre el oscurantismo medieval, que fue un periodo sombrío en la Edad Media, infructuoso e improductivo en la historia de las ideas, ya que según varios historiadores escribieron y fueron diciendo que la Iglesia se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le causaban beneficio a ellos mismos. Así como les dije anteriormente, ellos, si no estaban de acuerdo con algo, buscaban la forma de eliminar de alguna u otra manera, lo que le llevaban a la contra. En cuanto a adelantes tecnológicos específicos, en este siglo, que era el siglo VIII, aparece el estribo, que a su vez trae aparejado el aparecimiento de armaduras más firmes, con mejores escudos y espadas, y la introducción de la ballesta en el siglo XI. A su vez, pero desde un punto de vista del desarrollo tecnológico en la agricultura, se observa que ya en el siglo IX se comienza a usar, que probablemente fueron los esclavos los que dieron este paso, usaron un nuevo arado, más potente y con ruedas, y que incluía también una hoja metálica vertical para romper el suelo. Esto eh, facilitaba y daba mayor rapidez a la hora de trabajar el suelo para hacer sus cultivos y de ahí poderse sustentar. Ahora les quiero hablar sobre, como tercer punto, sobre los desechos contaminantes en las ciudades. Antes, en la edad medieval, iban a parar la gente aleatoriamente en cualquier parte, ya que no tenían conocimientos acerca de tipo de canales de desecho. Técnicamente tenían una vida deplorable, mejor dicho. El promedio de sus vidas de las personas comunes, si se podría decir así, era entre los 30 y 40 años. Pero los monarcas que, como se suponía, vivían un poco mejor, tenían un promedio de 50 años de vida. Y esto era porque, como les mencioné, no tenían conocimiento sobre los tipos de canales de desecho. En Grecia, muchos siglos antes, los ingenieros minoicos ya fueron auténticos expertos en el dominio de la asistencia hidráulica. Se conoce bien la explotación de recursos de agua, como los regadíos, denosos y sacros, en donde existían manantiales combinados con cisternas y pozos, o la recolección de agua de lluvia de palacios y de sus cisternas. En Roma, en Roma, la ingeniería civil fue uno de los pilares básicos sobre lo que se construyó el Imperio Romano. Roma se caracteriza por sus grandes estructuras, sus grandes construcciones que realizaron, como el Coliseo Romano, por ejemplo. Tenía la existencia de una amplia red de calzadas y puertos, y eso facilitó en el comercio y las comunicaciones, aspectos súper fundamentales para el crecimiento económico y el control político y militar sobre todo, porque Roma era una de las potencias en el tema militar. Y ahora, sobre la Edad Media. Las ciudades en la Edad Media era
todo lo que apestaba en las casas iba a parar a las calles. Quizás podamos hacernos una idea de la casa tipo medieval. Se trataba de una pieza o dos a lo sumo, por lo general sin ventana alguna. Y al caso de existir, se trataría de un pequeño tragaluz sin cristal. Y su única función era proporcionar algo de luz en el recinto, ya sea en la noche, aparte de que utilizaban los mecheros, con la luz de luna, con la luz de la luna y todo eso. Vivían, como se podría decir, de una muy mala manera. Eh, Ahora les quiero hablar sobre el último punto, que es la sobredensificación de las ciudades. Debido al exceso de la población y el escaso espacio limitado por las murallas que perjudicaban el desarrollo económico, político y ético de las ciudades, generaron una planificación de una ciudad medieval, la cual estaba compuesta por una organización súper espontánea, cuya diferencia de la organización rural eran las murallas, como ya mencionaron. Eh, y presentaban algunos criterios de racionalidad, los cuales eran como por ejemplo la adaptación de su organización espacial a la topografía y el clima, viviendas adosadas y compactadas, la estructura vial con un trazado sinuoso e irregular. Esto impedía los efectos negativos de los vientos. Esta estructura lograba espacios de gran movilidad. En las plazas se desarrollaban las actividades comerciales. Las catedrales se constituían en los ámbitos de integración social. Como les dije, la religión tenía un papel muy importante en la edad medieval. Y en el ayuntamiento se centralizaban las nuevas relaciones urbanas que comenzaban a registrarse. Y bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias, ingeniero. Ya, con la siguiente persona, por favor. Ok, ingeniero. Perdón. Lineamiento estratégico de solución. La ciudad. Imagínense que el color del río Támesis era marrón, pero había un problema. Ya, lineamiento estratégico de solución. Una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Lo que nos interesa como sociedad actual es aprender de los errores cometidos en el pasado y no volver a tropezar con ellos. Esta es una de las maneras para mejorar el diseño de nuestras ciudades para aproximarnos al ideal utópico que propusieron muchos filósofos en el pasado. También somos conscientes, ¿no?, de que el utópico no existe y tampoco lo hará, pero también sabemos que esa no es razón suficiente para no perseguir la utopía, porque como personas siempre nosotros buscamos mejorar y ser mejores a lo que éramos antes, ¿no? ¿Por qué digo que el utópico no existe y tampoco lo hará? Y tampoco lo hará. Porque la utopía es un plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflicto, en armonía, en paz, y bueno, sabemos que eso no, en un gobierno no va a existir. Ya, la ciudad es utópica, es más como una idealización, se constituyó por la construcción de una imagen idealizada más que todo, del futuro que contenía una crítica a la situación social y una solución para poder alcanzar una sociedad más justa. También desmintiendo también el mito de la iglesia que retrasó los avances tecnológicos. En realidad la iglesia ha abanderado también durante su historia muchos de los avances científicos que ha hecho progresar a la humanidad. En astronomía la iglesia ha dado grandes científicos a la historia. Lo mismo también ocurre en la medicina y en otros ámbitos como la geología, la genética y etc. Son miles los clérigos o laicos convencidos de su fe que han protagonizado grandes descubrimientos con su respaldo de la iglesia. Por eso, pero a pesar de ello también el mensaje de la religión como perseguidora, ese progreso sigue vigente actualmente, lo siguen enseñando también en los colegios. Las sociedades monárquicas y la esclavitud. La abolición de la esclavitud. El abolicionismo es una doctrina
que defiende la anulación de las leyes, preceptos o costumbres que consideran atentatorios a principios éticos y morales. El término se aplicó principalmente a la corriente que promulga la abolición de la esclavitud. Por otro lado, la monarquía absoluta es la subordinación del principio representativo al principio monárquico. La capacidad de reforma y la regeneración del sistema era casi y es nula, porque más que un cargo político, el rey era visto como un instrumento irrevocable con virtudes como la justicia, el orden, la prosperidad, etc. Y como señala en la Biblia, el rey era un jefe de hogar que se compone de una multitud de personas que representan partes de un cuerpo armonioso. El rey tenía poder absoluto por debajo del Papa y de Dios sobre todas las personas del reino. Este sistema de gobierno deja con participación nula a los ciudadanos de la ciudad con temas de intereses públicos, o sea, ellos controlaban todo. Pero lo bueno es que ahora en la actualidad, fuera el tema, en la actualidad los sistemas de gobierno en su mayoría son democráticos y eso significa, bueno, supuestamente son democráticos, eso significa que al menos hemos dado un paso hacia adelante con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, conclusión. Inevitablemente se expandirán las ciudades en su desarrollo. En algún momento entre la anarquía que prevalece en las ciudades actuales y la utopía que se caracteriza a la planificación urbana, existirá un tipo de urbanismo modesto que podría marcar la diferencia, pero es necesario reservar las tierras antes que las ciudades las ocupen para construir parques, crear una densa red de corredores de transporte público, también pudiendo desde ahora visualizar las ciudades en crecimiento como concentraciones de energía urbana que hay que organizar y aprovechar. Bueno, resumiendo esto, es un desarrollo sostenible en las ciudades que presenta grandes desafíos de política territorial urbana en sus niveles nacionales, subnacionales, regionales y locales. Para ello se requiere la convergencia en escenarios urbanos de los propósitos de asumir costos ambientales, mejorando la gestión y la gobernabilidad de los sistemas asociados y resolver las inequidades sociales. También mejorando la habitabilidad urbana y la inversión de los capitales, ¿no? También el urbanismo deberá ser una disciplina de carácter pragmático e instrumental que se entenderá como una práctica social. Gracias. Bien, una vez concluida esta etapa, vamos a ir a algunas aclaraciones, algunas dudas.